Dios te bendiga, bienvenido a esta primera clase de esta serie llamada Y Él habitó entre nosotros. Y vamos a estar hablando acerca del asombroso Jesús y su obra en nuestros corazones. Vamos a estar viéndolo a través del Evangelio, basados en el Evangelio de Juan, pero también respaldados por toda la palabra de Dios, por toda la Biblia. Te invito a que me sigas en esta clase y sigas las clases que continuarán. Vamos a hablar acerca, en esta primera lección, Dios ha puesto eternidad en nuestro corazón. Juan 1:1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y desde el primer versículo del Evangelio de Juan nos eleva hacia lo eterno. Dice: en el principio era el Verbo. Y esta frase es bien importante. Y aquí la vamos a dejar para poder verla. Vamos a ir al Antiguo Testamento para comprenderla un poco mejor. Vamos a ir al Antiguo Testamento. Y dice Eclesiastés 3:11: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Qué pasaje tan más profundo. Quedémonos con esto. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, hablando de nosotros. Salmo 92 nos ayuda a comprender aún más el significado de Eclesiastés 3:11. Dice así: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. He investigado esta expresión que dice Salmo 92, la expresión que dice desde el siglo y hasta el siglo. Por lo tanto, en este caso, el término de uso siglo dos veces quiere decir que Dios es Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Y me resulta interesante que el término hebreo para eterno tenga una gran variedad de significados. He descubierto que puede significar desde tiempos inmemorables. Puede significar también siempre, o también hasta el mismo final, o durante un pasado sin principio. Meditar sobre estos sentidos y reflexionar sobre cómo se encuentra la eternidad en Dios arroja importantes significados para comprender mejor a Dios. La aplicación de todo esto, que supera toda comprensión humana, es sencillamente esta: desde el pasado sin principio al futuro sin final, tú eres Dios. ¡Qué maravilloso! ¿Y cómo podemos comprender completamente la eternidad de Dios? Es complicado, pero la Biblia nos arroja luz acerca de esto. Dice Deuteronomios 33:27 en la Nueva Traducción Viviente: el Dios eterno es refugio y sus brazos eternos te sostienen. Él quita al enemigo de tu paso y grita: destrúyelo. Qué maravilloso es saber que nuestra esencia finita como humanos encuadra con algo que no tiene principio ni final. Meditemos en este pensamiento. Has puesto eternidad en el corazón de ellos. Y luego entendamos que hemos sido ascendidos a la eternidad de Dios. La Biblia enseña claramente que Dios creó al ser humano a su propia imagen y semejanza. Yo desde chiquito siempre me he puesto a pensar en este versículo y hacía tantos pensamientos con respecto a este versículo, que somos a imagen y semejanza de Dios. Decía, ¿cómo será Dios que yo tengo, que yo soy? Y me hacía mis propias definiciones o mis propias ideas
Signifique lo que signifique, que seamos a la semejanza de Dios. Lo que dice la Biblia es que hay algo en Dios que responde a algo que hay en el hombre. Vamos a ver el anhelo de la inmortalidad. Desde siempre se ha visto la inquietud del ser humano hacia la inmortalidad. Yo de niño miraba una caricatura que el villano buscaba unas esferas. Estas esferas hacían que saliera un dragón y ese dragón cumplía, creo que 3 deseos. Entonces varios villanos de esta caricatura buscaban las esferas para que le cumpliera su deseo, ¿va? Y el deseo más importante de los villanos era el de ser inmortales, el de tener una vida inmortal. Y no nada más las caricaturas, hay esa inquietud. Esto indica que hay algo profundo en el alma que Dios ha puesto allí, que anhela esa eternidad que solamente se encuentra por medio de Dios. Si fuéramos solo de la naturaleza, árboles, plantas o también simples animales, nunca sentiríamos ese anhelo de ser inmortales. Si Dios no hubiese puesto eternidad en nuestros corazones, nunca tendríamos tantos problemas al respecto. No es que la eternidad sea mala, sino que nos hemos alejado de Dios, y cuando nos alejamos de Dios todo eso se distorsiona y se busca de maneras malas. Sin la eternidad en el alma, no creo que Hitler o Stalin hubieran intentado conquistar toda Europa, pero debido al diseño intencionado de Dios en nosotros hay una apreciación y un anhelo por la eternidad de Dios, pero la hemos perdido. Desearíamos tenerla y queremos tenerla y estamos insatisfechos con menos. Aunque los hombres y las mujeres saben que morirán, y que todo el mundo muere, nunca piensan que ellos mismos morirán. Cuando se acerca la muerte, luchan contra ella hasta el último segundo, hasta el último momento. ¿Por qué pasa esto? Debido a ese anhelo de inmortalidad que Dios le dio cuando sopló aliento de vida en Adán y este se convirtió en un alma viviente. Hay un entorno antinatural. Dios ha asignado a todo una serie de respuestas naturales. Por ejemplo, es natural ver un ave volar. Es muy natural. Nadie se queda o nadie se sorprende viendo un ave volar y decir, uy, qué raro que esa ave esté volando. No, ¿verdad? Cuando vemos un ave volar o un animal que tiene alas y vuela, es normal para nosotros. De hecho, reconocemos a los animales y a las aves por medio de su función, de los atributos naturales que ellos tienen. No nos sorprendemos del ladrido del perro, del maullido del gato, del dulce canto de un pájaro en el bosque. Hacen cosas que le salen de manera natural. Ahora, ¿qué sucede con el ser humano? Encontramos también que hay respuestas o atributos naturales como seres humanos. Cuando un hombre acude a Dios, lo hace como una respuesta natural. De hecho, durante la guerra era habitual que la gente dijera esto: en las trincheras no hay ateos. Lo que eso quería decir es que cuando la presión era intensa y volaban las balas cerca de los soldados, el soldado quedaba reducido a una respuesta natural, que orar, aunque se considerara él un ateo. Uno puede negar esa respuesta natural cuando está lejos del campo de batalla. Yo no voy a tener miedo, yo no me voy a encomendar a Dios, pero cuando llega esa determinada crisis en la que no hay salida, sacan a la superficie esa respuesta, y la respuesta natural es clamar a Dios porque Él los ayude. Y Dios puso ahí esa respuesta de buscarle a Él en los momentos más difíciles y más duros, cuando hay más miedo e incertidumbre. Este anhelo interior de inmortalidad
que siente todo ser humano fue puesto en el corazón por Dios desde el principio. Cuando el ser humano desobedeció y cayó en el huerto, atrajo sobre su alma una nube densa y oscura, separándolo angustiosamente de la realidad de la inmortalidad. Sus efectos se perciben en todas las cárceles, hospitales y sanatorios mentales del mundo. Las personas creadas a imagen de Dios y que aspiran a la eternidad como algo muy natural, luchan bajo esa nube densa que ha traído el pecado asfixiante y antinatural que obstaculiza nuestra búsqueda con Dios. La realidad de esta densa nube que nos asfixia de maldad debería indicarnos que algo no está bien. ¿Sabe lo que hacían los mineros hace mucho cuando no había tanta tecnología como lo hay ahora? De repente, abajo de la montaña, excavando, se desprendían unos, ¿cómo se le puede decir? Unos aromas o unos aires que asfixiaban tremendamente, y lo que ellos hacían para poder protegerse de eso es que metían a pájaros enjaulados que eran muy delicados con respecto al aire. Entonces, cuando esos pájaros se empezaban a poner mal, ellos sabían que debían de correr porque su vida estaba en peligro. Entonces nosotros fuimos creados para respirar el aire de la justicia y verdad y eternidad. Cuando el ser humano se rebeló contra Dios, trajo sobre sí esa nube asfixiante que le impide ser lo que Dios quiere que sea y poseer lo que Dios quiere que posee. Esta caída ha sido algo terrible para el ser humano. Las señales de lo fraudulento. Hay algo fraudulento en nuestras vidas. En todas las cosas encontramos algún indicio de esta maldición que trajo el pecado. Salmo 53:3 dice: no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Y también hay una frase que dice: cada bien va acompañado de algún mal. Lo cierto es que todo se ha visto contaminado. El beso de la muerte reposa sobre todo lo que hay en este mundo. Nuestro pobre corazón, en el que Dios se puso el anhelo de la eternidad, no aceptará los juguetes electrónicos como sustitutos de la vida eterna. En nuestro interior hay algo demasiado grande para esto y demasiado asombroso. Todas las cosas de este mundo están ahí un solo instante. Todo este mundo corruptible y hablando del mundo como sistema, se corrompen al instante y luego desaparecen y luego mueren. Nadie puede satisfacer el deseo de eternidad que hay en el alma de todas las personas. Necesitamos buscar lo eterno. Las cosas de este mundo son pasajeras, nacen para vivir un instante. Puede que sean cosas que nos gusten y que consideremos maravillosas, como la tecnología, pero el problema es que todo lo que disfrutamos es transitorio. El iPhone 11, ¿cuánto tiene que acaba de salir? Y ahorita ya lo reemplazó el iPhone 12. Así de instantáneo o así de rápido son los cambios en la tecnología. No para esto. Un hombre puede sentirse grande con un carro grande, con un motor fuerte a toda velocidad por toda la ciudad. Un hombre se puede sentir realizado arriba de un carro último modelo, acelerando
fuerte por las calles con música alta, pero esa sensación de grandeza al ir en ese carro durará hasta que un oficial lo detenga o hasta que tenga un accidente. Las mujeres de hoy en día disponen de toda la comodidad inimaginable y creen que por fin están yendo a alguna parte. Tienen una vida más fácil que sus abuelas, pero no van a ninguna parte. Bueno, por lo menos en lo espiritual no van a ningún lado. Dentro de sus corazones tienen algo más grande que unos rizos, que unas cejas despiladas, que un maquillaje, que tener un buen cuerpo. Hay algo más grande que un hogar encantador, una casa estilo Nueva York, un automóvil más grande que cualquier cosa que podamos poseer en este mundo. Hay algo hermoso que Dios ha puesto en nuestras vidas y que trasciende mucho más allá. Nuestro interior no quiere religión, ni filosofía, ni modernización. Estas cosas de hecho son demasiado recientes. Mi naturaleza pecaminosa quiere algo reciente, pero mi corazón en lo más profundo necesita algo eterno, y esto solo está en ese Verbo hecho carne para que habitara con nosotros y que está desde el principio, desde el pasado sin principio hasta el futuro sin final. Ese Verbo hecho carne es el que quiere habitar en nuestros corazones. Dios ha puesto esa eternidad en el corazón tuyo, en el corazón mío, pero solo está por medio de Jesús, por medio de esa luz que brilla en medio de la oscuridad, que quiere que nosotros también alumbremos. La eternidad solo vendrá por medio de Jesús. Yo ya a punto de cumplir mis 30 años, he empezado a hacer mucho ejercicio por cuestión a que siento que a los 30 años es una edad grande y te pones a pensar y ya llegaste al tercer piso. Pero esa respuesta a querer cuidar mi salud, a querer cuidar mi cuerpo, es por eso que Dios ha puesto en mi corazón ese anhelo por la eternidad, por vivir más, por mantenerme más en este mundo. Y debo de entender que solamente es por medio de Jesús que yo voy a obtener esa eternidad justa y verdaderamente. Porque si yo quiero buscar la eternidad con mis propias herramientas, con mis propias fuerzas, voy a lastimar a otros, voy a herir a otras personas. Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones. Oremos al Señor para darle gracias por eso y que nos ayude a ir hacia Jesús, a ese Verbo que está desde el principio. Señor, ayúdanos, Señor, y creemos en la eternidad. Creemos en que tú eres un Dios eterno y que nos has hecho a imagen y semejanza tuya. Gracias por ese anhelo por la eternidad que has puesto en nuestras vidas. Y creemos que solo por medio de ti, Señor, llegaremos a esa eternidad y podremos alegrarnos contigo allá en los cielos. Y podamos vivir contigo, Señor. Ayúdanos a vivir día a día creyendo en ti, no olvidándonos de ti, porque si nos olvidamos de ti, todo se distorsiona y esa nube densa de maldad nos asfixia. Y hay veces no es posible que no podamos percibir esa nube que nos está asfixiando, que es antinatural. Nuestra verdadera naturaleza y nuestra vida plena se encuentra en ti. Ayúdanos siempre a encontrarte en medio de este mundo hostil y asfixiante que puede ser.
Te damos gracias por esta palabra, Señor. Amén. Dios te bendiga, que tengas una bonita noche. Nos vemos el siguiente jueves a las 7.